y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, querida familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Saludos especiales en esta mañana. Una vez más estamos reunidos para compartir la palabra de Dios en esta meditación que he preparado en este tiempo. Hay que darle gracias a Dios por tu elección. Demos gracias a Dios porque Él nos eligió. Y quiero que para esto vayamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17, donde nos encontramos con lo que dice el Señor. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En este pasaje nosotros nos encontramos verdaderamente con un elegido de Dios, que era, en este caso, Esaú. Porque a pesar de todas las cosas que pudieron haber acontecido en su vida, Dios lo había elegido para que él sea el primogénito, para que él sea realmente el primogénito, pero él renunció a esa primogenitura. Se dejó llevar por la amargura, como nos dice la palabra de Dios, y terminó amargado en sí mismo por su propio orgullo. Quiero que miremos, en primer lugar, que debemos cuidarnos de la amargura, como nos dice el libro de Hebreos, que aquí lo perdí. Hebreos nos dice, ¿no es cierto?, en Hebreos capítulo 12, que lo acabamos de leer, dice en el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Caemos de la gracia cuando nosotros nos volvemos legalistas, cuando nos cerramos en nosotros mismos, ese gran peligro que tenemos de encerrarnos en nosotros mismos y amargarnos por las diferentes situaciones que podemos vivir o que podemos experimentar. En Gálatas capítulo 5, el versículo 4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando en nuestras fuerzas intentamos agradar a Dios, terminamos amargados. Otra razón por la que nos amargamos es por la idolatría. La idolatría nos produce amargura. Como dice Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 18, nos dice también en este pasaje que eso nos produce amargura. En Deuteronomio 29, el versículo 18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Raíz que produzca hiel y ajenjo. La idolatría nos produce hiel, nos produce ajenjo. Ese legalismo que vimos anteriormente, esta idolatría que produce también en nosotros amargura. Y también la incredulidad. La incredulidad nos aparta de Dios y, por qué no decirlo, también nos produce amargura, porque vemos frustración e imposibilidad de muchas cosas que podríamos hacer si le creyéramos a Dios. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amargura. Amargura que nos puede llevar a vender nuestra primogenitura. Amargura que nos puede llevar a perder nuestra vocación, nuestra elección. Amargura que nos puede llevar en un momento dado a, como dice el pasaje que leímos al principio, dejar de alcanzar la gracia de Dios y que nos estorbe y que por ello
pues muchos sean contaminados también. Volviendo nuevamente a Hebreos, en el contexto de lo que venimos pues leyendo en esta meditación, en Hebreos pues capítulo 12 que lo venimos leyendo, dice en el versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amargura producida por el pecado. Amargura producida por el pecado. En un momento dado, pues aquí la Biblia lo llama fornicario, lo llama profano, como aquel que se apartó de Dios. Vendió su primogenitura. ¿Cuáles fueron los errores de Esaú? ¿Y qué nos puede pasar a nosotros que se ve en este caldo de cultivo de la amargura? En primer lugar, lo que él hizo pues es no valorar su primogenitura. No la valoró. Si vamos más textualmente al libro de Génesis, capítulo 25, nos encontramos con el caso de Esaú. Quiero que observemos algunos detallitos en este punto, ¿no? En Génesis capítulo 25 nos dice el versículo 32 al 34, dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Él no valoró su primogenitura, no valoró su elección. Él ni siquiera la entendió para qué, porque eso es lo que vemos. Él no entendió el propósito. Él mismo lo dice, ¿no? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve que Dios me haya escogido? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Los primogénitos, según lo que nos dice la Biblia, eran consagrados a Dios, eran escogidos para Dios y fueron elegidos para eso. Definitivamente Esaú perdió la visión. Y claro, cuando ya se percató de lo que había perdido, ya fue demasiado tarde. Ya la perdió. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 12, el versículo 17, donde nos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque se dio cuenta que la elección de Dios, la unción, la elección de Dios estaba muy ligada a la bendición, pues él quiso heredar la bendición y dice: fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, y terminó más amargado. La elección y el propósito de la primogenitura traen bendición y traen herencia. La heredad que tenemos está ligada a esa elección que Dios nos ha dado, y somos llamados a ser bendecidos y a ser de bendición. Somos llamados a actuar en base a esa herencia y a comunicar esa herencia que Dios nos ha dado, pero vemos que la herencia, una vez perdida, no es recuperable. En Génesis capítulo 27, en el versículo 30, y bueno, es bastante larga esta parte de la palabra de Dios, pero quiero enfatizar este punto. Como estamos haciendo un devocional, les invito a que ustedes tomen en sus Biblias y pues hagan todo el estudio a profundidad. Pero dice: aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y le dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí yo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando oyó Esaú las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daría a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Bueno, aquí esta bendición que vemos pues fue dada a Jacob. Aquí está la amargura, el ajenjo
que se ve en la vida de Esaú, una persona que no valoró su primogenitura, y a la final el liderazgo le fue dado a Jacob cuando pudo haber estado en manos de Esaú. La lección de esta mañana, que yo quiero compartirles, va relacionada al hecho de que la amargura está muy relacionada con la frustración de no entender mi elección, de no entender que Dios me escogió a mí, con mis virtudes, con los defectos, con mis logros, con lo que yo puedo, con lo que no puedo. Por favor, Dios te escogió. Y si Dios te escogió, no subestimes esa elección, valórala, no la deseches. No te dejes sobornar por lo que te ofrece el mundo, no te dejes confundir por los medios en los que te desenvuelves. No pierdas de vista quién es el que te eligió y para qué te eligió. Somos agentes transformadores del mundo. Somos instrumentos de Dios para transformar las naciones y la sociedad. Valora esa posición que Dios te ha dado y nunca niegues a Dios lo que Dios te pide, porque Él te eligió. Con esto en mente, familia, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Amado Padre, yo quiero darte gracias por tu elección. Gracias porque tú nos elegiste, Señor. Como decía hace unos minutos, Padre, no nos elegiste porque tengamos más cualidades o mejores recursos o quizás mejores talentos. Simplemente nos elegiste porque tuvimos el privilegio de que tú nos tomaras en cuenta así a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos, por favor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar esa elección, a entender tu propósito en esa elección, a nunca, Señor, renunciar a esa elección como lo hizo Esaú, y a no permitir que esa amargura, esa frustración nos lleve a mirar a otros lugares, a perdernos en la idolatría, a perdernos en el legalismo, a perdernos, Señor, en esa incertidumbre que podemos tener como seres humanos. Yo te pido en el nombre de Jesús, guarda a cada uno de tus hijos y permítenos actuar como lo que somos, tus hijos amados, tus hijos escogidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, familia. Saluditos a todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Shalom, shalom. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.